Para todos. Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es martes, ya estamos a 19 del mes de julio. 19 de julio. Rápidamente avanzamos al final de este mes número 7. Gracias por estar con nosotros para ver los temas más importantes de la jornada, tanto en el país como fuera del país. Siempre hay muchas informaciones, recordándoles que el 14 está en el 14 en todos los cables. Así que por ahí estamos. Y el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Repetimos en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar con Radamés de la Rosa, que es el director ejecutivo de Casa Abierta, una de las instituciones que trabajan con los adictos para que sean ex adictos al consumo de sustancias controladas. La institución más vieja en estos menesteres, que lucha contra vientos y marea para mantenerse a flote, porque el Estado nunca ha sido muy generoso en contribuir al mantenimiento de esas, o al sostenimiento de esas instituciones, que vamos a hablar con Radamés de la Rosa en un ratito. Y tenemos entonces el tema de la ley de extinción de dominio, bueno, que también Radamés puede abordar ese tema. Sigue dando de qué hablar y sigue como parte de los temas fundamentales en el debate en la República Dominicana. Obviamente hay una división importante de la sociedad en cuanto a la pertinencia de esa ley, el mecanismo de aprobación y todo esto. Hay unos criterios encontrados entre abogados, políticos y hacedores de opinión pública. Se teme que esta legislación termine en el Tribunal Constitucional si es aprobada, como todo parece indicar que va a ser aprobada en la Cámara de Diputados, a pesar del empeño que pondrán los opositores en la Cámara Baja. Ayer el Partido Fuerza del Pueblo anunciaba que va a constituir una muralla para impedir que la ley se apruebe, como fue aprobada por el Senado de la República, que el Senado, aunque la aprobó con 20 de 28 presentes, esa mayoría, esa correlación de votación es suficiente para que se considere que fue aprobada con las 2/3 partes de los presentes. Que si hay 28 presentes, las 2/3 partes serían 19 y aprobaron con 20, pero la votación no hace una ley, no confiere una aprobación
con mayoría calificada si desde el origen no se plantea que sea aprobada de esa forma. Entonces la Cámara de Diputados, donde no hay ninguna posibilidad de que el PRM y sus aliados puedan reunir las 2/3 partes, tendría algunas dificultades entonces si allí se insiste en que la ley es orgánica. Algunos abogados han señalado que la ley es ordinaria, o sea que se aprueba con la mitad más uno de los presentes, no con una mayoría calificada. Y señalan que el argumento de que porque afecta a la propiedad privada, que es un derecho fundamental, eso no le confiere condición de ley orgánica. Y señalan que varias leyes, y creo que mencionaron 2 o 3 leyes, que afectan la propiedad, han sido aprobadas como leyes ordinarias, con mayoría simple. Todo esto va a servir para un juego de estrategia constitucional cuando, si es que se presenta el momento de atacar la ley que sea aprobada por la Cámara de Diputados, convertida en ley y promulgada por el Poder Ejecutivo, alguien que vaya al Tribunal Constitucional que se sienta afectado, sus intereses legítimos afectados, ahí entonces se vería cuál sería el tratamiento que le dé el Tribunal Constitucional. Todo esto sería en la eventualidad de que se cumplan todos esos trámites, como todo parece indicar, y ya convertida en ley, alguien la puede atacar. Decimos que es casi seguro porque si la Cámara de Diputados finalmente aprueba el proyecto y lo envía al Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader lo va a promulgar. De eso que no le quepa duda a nadie, porque al parecer y sin al parecer hay un compromiso del país y del gobierno para complacer el interés de los Estados Unidos de que se apruebe esa ley. Es un proyecto que es empujado por los Estados Unidos, que tiene mucho interés en que propiedades producto de actividades ilícitas sean perseguidas y eventualmente incautadas. Y de ahí ese laborantismo que han llevado funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos frente a legisladores, frente a funcionarios, para que esa ley sea aprobada. Los Estados Unidos quieren que nosotros, como siempre, en estas cosas, ellos quieren que nosotros les hagamos el trabajo. Y vamos a comenzar por el tema de la persecución al narcotráfico. Los Estados Unidos siempre ha preferido que otros países le hagan el trabajo. ¿Y en qué consiste? Bueno, que en el país se persiga el narcotráfico, que hay que perseguirlo porque es un tema que afecta directamente a la República Dominicana y a todos los países, que se persiga la droga antes de llegar a los Estados Unidos. Ese ha sido el modo operandi de los Estados Unidos. Perseguir que los países originarios de la emisión de drogas, los puentes como somos nosotros, les hagamos el trabajo. Que dispongamos todos los recursos que se disponen para perseguir
y capturar a los narcotraficantes, que una vez sean capturados, como han tenido una operatividad cuyo producto termina en los Estados Unidos, entonces nosotros los capturamos con nuestros propios recursos, porque además no dan un peso. Capturamos a los narcotraficantes, les identificamos sus propiedades. Estados Unidos pide que se lo enviemos porque lo extraditemos porque han enviado N cantidad de droga a los Estados Unidos. Les enviamos a los narcotraficantes. El delincuente va y negocia con la justicia de los Estados Unidos y le dice cualquier cantidad de disparate que le creen. Y luego mandan a 3 años, 4 años, 5 años, envían al narcotraficante ya ex convicto en los Estados Unidos, lo envían a la República Dominicana. ¿Y qué hace el delincuente tan pronto llega al aeropuerto? Bueno, que ahí mismo tienen abogados para que comiencen a perseguir y recuperar los bienes que el Estado Dominicano identificó como propietarios y productos de sus actividades, a reclamar para que le devuelvan sus bienes. Y el Estado Dominicano tiene que devolverlos. Entonces, esas propiedades que pasan a ser lavadas por los Estados Unidos, ahora quieren que en otra etapa de hacerles el trabajo, la República Dominicana, el gobierno dominicano, el Estado Dominicano persiga la recuperación de esos bienes. Y es legítimo, es saludable, es cualquier cosa que usted quiera entender en favor de que sí, que hay que perseguir el decomiso de esos bienes, que son mal habidos sin ningún tipo de discusión. Pero ¿por qué Estados Unidos no propicia una larga condena para esos delincuentes, digamos 20, 30 años? De manera que cuando vengan cuando cumplan condena y vengan a reclamar, esos bienes o ya se han disipado o ya no les sirven para nada. No, pero lo mandan a los 5 años, 4 años a disfrutar de esos bienes que todo el mundo sabe que son bienes mal habidos. Esa es una segunda forma de nosotros hacerles el trabajo a los Estados Unidos. Por eso su afán de que se apruebe la ley de extinción de dominio. Que reitero, la inmensa mayoría, para no decir todo el país, está de acuerdo con esa legislación, pero que se apruebe con el debido cuidado para que no afecte, para que no salga con visos o vicios de inconstitucionalidad que pueda ser atacada en el TC y eventualmente declarada completa o en parte no conforme con la Constitución. Si hay tantos pasos para que la ley se convierta en efectiva, comisiones de las cámaras, el propio pleno de ambas cámaras, el Poder Ejecutivo con su facultad de observación, ¿por qué tendría que llegarse al final de este tramo, este trayecto de la ley, y que al final sucumba en el constitucional? No tiene ningún sentido. Porque si tiene tanto tiempo ese proyecto dando vuelta en el Congreso, que saquen una ley blindada a toda prueba, blindada para que no sea
atacada de manera legítima, porque puede aparecer cualquier majadero, como los tantos que hay, necios, como le llaman los litigantes temerarios, que vayan a plantar una inconstitucionalidad por capricho. Eso siempre va a ocurrir, pero no que le demos a esos majaderos, litigantes temerarios, pero también a otros que lo hacen de buena fe y con sustancia, no le demos la materia prima para que esa ley pueda ser atacada. Aprueben una ley correcta y nos quitamos de eso. Ah, no, pero la prisa es porque hay que complacer a los americanos. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado del día de hoy. TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica ya con la grata compañía de nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Radamés de la Rosa, que es director ejecutivo de la entidad de las mayores y las más antiguas instituciones que luchan con este tema de la adicción, todo un conjunto de acciones que lleva a cabo Casa Abierta, con otras instituciones también, pero Casa Abierta ya lleva 48 años, 49 años de fundada en la República Dominicana, y a pesar de todas las precariedades que ese ejercicio de buena ciudadanía que se lleva a cabo en todos los que trabajan allí, a pesar de esas precariedades, se mantienen. Buen día, Radamés. Buen día, Nelson, un gusto estar aquí. Ahora presencial, pues ya estuvimos sí. de manera virtual. Cuéntame cómo ha podido sobrellevar Casa Abierta todo este trabajo, este esfuerzo que hacen ustedes de tanto tiempo y con tanto impacto, muy silencioso a veces, para encauzar a quienes caen en el consumo de drogas, de sustancias controladas, con las precariedades propias de la falta de recursos. Este esfuerzo es bien difícil para ustedes. Sí es porque aunque no debería ser, nadamos contracorriente. Es decir, cuando tú tienes una sociedad donde justamente el título de este programa, el nombre de este programa es de geopolítica, cuando tú tienes un tema donde, siendo un tema de geopolítica, los dirigentes del país no se meten, como tú mencionabas hace un momento, el tema de la ley de extinción de dominio. O sea, los políticos de nuestras sociedades en el 88 crearon la ley 5088, también como una exigencia de los Estados Unidos. Casi en todo el continente se crearon leyes en esa época enfocadas justamente en tratar de perseguir el tema de la droga, sin diferenciar que una cosa es el negocio de la droga y otra cosa es el consumo de droga. Entonces es una política que solamente se enfoca de manera prioritaria en perseguir y no hace diferencia, persigue al usuario y persigue también al traficante.
Eso hace que estas instituciones no reciban la atención que deben recibir, porque no se está centrando en la persona, sino en la droga. Entonces la mirada es equivocada y se mantiene por años, del 88 para acá, o desde antes, digamos que de la ley del 88 es un poco un parteaguas, pero a partir de ahí no hemos logrado que haya un cambio de mentalidad en quienes nos dirigen y que podamos tener una legislación que delimite bien claramente qué es el tráfico de drogas y por qué hay que perseguirlo y cómo debe ser perseguido como política pública local, no como política pública de respuesta a exigencias extrañas, ¿no? Y que de la otra parte, que implica la atención a las personas en los niveles diversos que requiere la prevención. Son niveles que nunca se han aplicado en el país. Necesitamos investigar, saber qué está ocurriendo, qué se consume, cómo se consume. Necesitamos saber, tener profesionales graduados en las universidades para trabajar en prevención y tratamiento. Necesitamos investigación en temas educativos, necesitamos educación, tratamiento profesional, no tratamiento del tipo que se ejerce en el país. La mayoría son centros cristianos con muy buena voluntad, pero sin la debida formación profesional para acompañar a alguien con un problema de este tipo. Necesitamos estrategias de reducción de riesgos y daños, que tampoco se aplican en el país, y políticas de reinserción social para aquellas personas que logran recuperarse, que lo logran, si reciben la atención lo logran, muchos lo logran, y puedan reintegrarse a la sociedad ya como entes activos. Esas políticas son prácticamente ausentes. Lo que tenemos son entidades como Casa Abierta y como otras, que hacemos una labor social, pero no hay una política de Estado que nos ayude a tener formulaciones más eficaces, a tener experiencias más eficaces. No hay en el país una estrategia nacional de prevención. Solo hay una estrategia de reducción de riesgo, de reducción de oferta, no de reducción de demanda. O sea, en esto lo que ocurre, no priorizan, o sea, se prioriza lo punitivo. Así es. La dirección de drogas, con los demás estamentos del Estado, se enfocan en tratar de evitar el ingreso y la distribución de drogas. Pero no hay una política que identifique que a partir de esto, que es el origen de la distribución, hay un daño final, que es el consumidor. Eso está suelto. El origen del problema de la droga en la humanidad no es el negocio de la droga, es la necesidad de la gente de consumirla. Las personas necesitan consumir sustancias. Siempre ha sido así, la humanidad siempre ha consumido sustancias. Es en los años 30 que justamente por una mentalidad conservadora se empiezan a prohibir, a crear prohibiciones. En vez de generar legislaciones regulatorias estrictas, en vez de generar educación y atención a las personas que consumen droga, nos hemos enfocado en legislaciones punitivas, que no es la solución. ¿Por qué hay negocios? Es parte de la solución, pero no es la solución. Claro, la solución es compleja. No vamos a creer tampoco que porque tengamos mucho problema preventivo el problema va a desaparecer. No. Es compleja porque ciertamente tenemos que tener regulaciones que controlen el uso de sustancias, sobre todo en la población menor de edad, en los niños, en las niñas, o sea, en los adolescentes. Hay que tener políticas que controlen ese uso. Por ejemplo, el caso del alcohol, que tiene una regulación muy relajada en nuestro país. O sea, el alcohol aquí se consume libremente prácticamente. Usted lo puede comprar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y muere más gente por alcohol que por droga. Y muere mucha más gente por alcohol y tabaco. Que, mire, en estadísticas, por ejemplo, españolas, el 40 al 60% de la población española consume alcohol y tabaco. Y menos del 1% consume drogas ilegales. Eso debe ser igual aquí en República Dominicana. La población que consume drogas ilegales es pequeña, es minoritaria comparada con el consumo de alcohol y tabaco. Y las consecuencias de esto, tanto orgánicas como sociales. O sea, el consumo de alcohol genera violencia, genera accidentes de tránsito, genera enfermedades, genera muerte, mucho más que las drogas ilegales. Pero es un tema que no se puede tocar muy de cerca porque produce mucho dinero en términos de... Es un absurdo total tener una droga legal como el alcohol y el tabaco, regulada, mal regulada, y tener drogas ilegales
totalmente fuera de la legislación, fuera de control, fuera de regulación que permita tener, claro, un muchacho, pongamos el caso mucho de clase media alta que va a una discoteca y compra una pastilla supuestamente de éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? Es una metanfetamina que le va a producir a ese muchacho la posibilidad de amanecer bailando sin ningún tipo de problema. Con Que toda le la va a energía del producir mundo. éxtasis. Se va a producir eso. Pero ¿qué es lo que le están vendiendo? Le están vendiendo cualquier cosa, porque el que vende droga fabrica cualquier tipo de sustancia, mezcla anfetamina, mezcla esto, ketamina, meta cualquier cosa y la vende. Es una bomba. Una bomba. No hay ningún control de calidad en lo que se vende. Lo mismo pasa con la cocaína que se vende en la calle. Se vende un polvillo blanco, pero tú no sabes qué hay ahí. Ahí puede ser que haya un 5% de cocaína y lo demás puede ser cualquier otra cosa que tú no sabes qué está metiendo a tu organismo. Entonces, como no hay regulaciones de ningún tipo que son drogas ilegales, se producen estos hechos, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo está planteando? Enfoquémonos en las personas, enfoquémonos en la prevención y el tratamiento de las personas que usan drogas. Tengamos legislaciones estrictas que regulen el uso de sustancias, pero no nos enfoquemos solamente en perseguir, porque cada vez que ustedes tienen un cargamento, usted tiene una política represiva, y cada vez que usted tiene un cargamento de droga en el país, damos un duro golpe, como dice la DNCD. Usted tiene un cargamento, ¿cuánto han pasado? Han pasado 90 o 100. Claro. O sea, la capacidad de detención, ni siquiera Estados Unidos puede hacerlo. Ni La no quiere capacidad- tampoco. Bueno, digamos que si la sociedad se propusiera a hacerlo, tampoco podría. ¿Por qué? Porque es un negocio ilegal. ¿Cómo usted controla un negocio? Usted lo controla cuando es legal, cuando es un negocio que usted tiene regulaciones claras, cuando tiene control de calidad. Pero cuando una persona puede vender lo que quiera, como quiera, donde quiera, y además el tema de la corrupción, o sea, sabemos muy bien que los puntos de droga se han demostrado por muchos años, en varias investigaciones, nosotros hicimos una hace muchos años, que los puntos de droga funcionan porque tienen el aval de autoridades corrompidas. Hay una protección, Una protección. medio encubierta, pero que todo el mundo sabe que existe. Bueno, medio encubierta en términos legales, pero en las comunidades sabemos que no es encubierta, Sí. que sabemos cuando van a buscar el peaje las autoridades corrompidas. O sea, eso no es un sistema del Estado, eso es la corrupción del Estado que tenemos que atacar también. Entonces la política de droga tiene que ser diferente porque no vamos a ser exitosos como vamos. No hemos sido exitosos. Nunca han dicho, se redujo el consumo, se redujo el tráfico. No, hicimos tal cosa. Bueno, hicimos muchas cosas, pero ¿con qué resultado? Que es lo que había que preguntarse, ¿no? Usted hace una política para evaluar sus resultados y modificarla cuando hay que modificarla. La política nuestra es inamovible. Nunca se ha modificado para cambiarla en beneficio de la población. Es una ley de piedra. Sí, sí, sí. Es una ley de piedra. Es una ley así. Una corriente, y podemos citar así rápidamente 5 personalidades que han abogado por la legalización de un tipo de droga, despenalizar el consumo, incluso el tráfico, para evitar esto y ponen como ejemplo la ley seca, que cuando una de las ciudades más violentas, que es como prototipo de violencia, la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, en Illinois, cuya violencia se asocia a la existencia de la ley seca. Como había la prohibición del consumo de alcohol, eso generó un gran negocio, cuyo exponente principal, no el único, es Al Capone. Entonces, han tomado como punto de partida esto, y hablo de Noam Chomsky, que está vivo, hablo de García Márquez, que ya murió, hablo del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que está preso ahí por otras cosas. Y podemos mencionar varias Sí, personas. César Gaviria, César Gaviria, el propio Vargas Llosa. Vargas Llosa, bueno, y el presidente Samper, han dicho, mira, lo que tú estás diciendo, esta política de persecución de la droga ha fracasado totalmente, porque ahora hay más consumidores, se generan mucho más recursos, hay una violencia asociada al tráfico de drogas. Entonces, el camino es la legalización. Ustedes llegan tan lejos.
No en este momento, no en República Dominicana en este momento no se podría pensar en legalizar. Pero hay que precisar lo siguiente. Cuando se habla de legalizar, enseguida pensamos en que se habla de quitar todo tipo de control. Eso es legalizar para mucha gente. En el imaginario de la sociedad, eso es legalizar. Y eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Los países que han generado algún tipo de regulación, como el caso de Uruguay, o como el caso de Europa en general, que ya no persigue a los usuarios, o en Estados Unidos mismo, hay yo creo que más de 20 estados que han legalizado el consumo de marihuana y el comercio de marihuana. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de una legalización así simplemente, es una regulación lo que se establece. No es, aquí por ejemplo el alcohol es legal, pero no está regulado. Es decir, yo me puedo salir de aquí, de este canal, y pararme al frente y comprar una botella de cerveza y salirme. Y volver para acá y ponerla ahí. Sí, y puedo manejar con una botella de cerveza en mi carro, de whisky, lo que fuera. Eso no pasa en una sociedad organizada, porque hay una época determinada, un lugar determinado, usted no puede salir consumiendo alcohol a la calle. Entonces, cuando se habla de regulación, de legalización de drogas, hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué hizo Uruguay? Uruguay legalizó la marihuana. Pero ¿cómo la legalizó? Con un sistema donde las personas que van a consumir marihuana la pueden consumir legalmente, pero tiene que comprarla registrándose en un lugar donde usted va a comprar una cantidad determinada durante un mes. Sí. Usted no puede pasarse de esa cantidad. O usted puede consumirlo inscribiéndose en un club de consumidores que producen la marihuana ellos mismos. O usted puede sencillamente usted mismo cultivar su planta en su casa, pero con un control. No se trata de una legalización abierta, sino de regulaciones que permiten que las personas tengan acceso a la sustancia. Porque el tema es que no hemos podido controlar el uso de sustancias con políticas de represión. No ha podido controlarse. Entonces, ese avance hacia la legalización es algo que alguna gente dice que es inexorable. Yo prefiero quedarme en el tema de la despenalización de los usuarios, del consumo. Es decir, por ejemplo, hay sociedades que no han legalizado nada, pero dicen, si te encuentras las autoridades con una cantidad de sustancias de tal, como aquí, la ley nuestra dice los gramos en que tú eres simple poseedor, o eres distribuidor, o eres traficante. Sí, pero la gente de la DNCD te encuentra con eso de simple poseedor y va para la cárcel. Porque justamente no se diferencia. Es decir, la simple posesión, usted te encuentra con un trazo de heroína y tú eres un traficante, de acuerdo con la ley dominicana. Si te encuentran con un porro, como le dicen en Europa, de marihuana, tú vas preso porque la ley dice que tú tienes en posesión una sustancia ilegal. Ya hay sociedades que dicen no. Si usted tiene una cantidad determinada, usted es un usuario de sustancia, usted es un traficante. Probablemente un enfermo. Y puede ser que no sea ni siquiera un enfermo porque hay diferentes niveles de consumo. El 90% de las personas que consumen sustancias de todo tipo, legales y ilegales, lo hacen sin ninguna consecuencia social, familiar, individual. ¿Por qué? Porque son consumidores ocasionales o recreativos. Una diversión. O consumidores habituados. La ley nuestra incluso reconoce que en el nivel de habituado no hay ningún problema todavía. ¿Dónde se produce el problema? Cuando usted se hace dependiente. ¿Quiénes se hacen dependientes? No sabemos quiénes son. Están en clase media, en clase alta, en clase baja, en todos los lugares están. Porque tiene que ver con la persona. Se hace dependiente a alguien, más o menos el 10%, 8 o 10% de la persona que consume. Es decir, que de cada 100 personas que consumen sustancias, posiblemente 10, 8 o 10 se van a hacer dependientes de sustancias. Y muchos pueden recuperarse si se les da atención. Pero cuando no hay política de atención, resulta que eso cae en manos de entidades que no tienen los recursos, la capacidad. Sí. Mire ahora mismo los centros cristianos que trabajan en el tema de droga, están casi cerrándose todo, porque no tienen ni siquiera apoyo del Estado en materia de poder pagar la casa, poder pagar la luz, poder pagar la comida, poder pagar los alimentos de las personas que están allí. Los pobres, porque los ricos se van a centros fuera del país o a centros que pueden pagar 150,000 pesos mensuales para atenderlos. Los pobres no tienen dónde atenderse. Entonces es una política de droga absolutamente desproporcionada, que no tiene tolerancia cero, tiene tolerancia selectiva con la población más empobrecida. Y eso no es una política coherente, es una política equivocada que tiene que cambiar y que lamentablemente no logramos. Un fracaso. A partir de los resultados, un fracaso. Un fracaso. En todo el mundo hay países que dependiendo del gobierno que tengan, van
apartándose de esa guerra contra la droga. Que no es guerra contra la droga, es guerra contra las personas. Usted tiene la cárcel dominicana, la cárcel de Najayo. Una vez yo estaba en Najayo en una conferencia y le digo al director que estaba al lado mío, las personas están aquí, 700 personas internas en Najayo. ¿Cuántos son por violación de la ley de droga? Me dijo la mayoría. Y le digo, sí, ¿y cuántos son por simple posesión? La mayoría también. Es decir, la mayoría de las personas que están presas por droga en este país son seres humanos inocentes que no han cometido ningún delito. Ah, sí, un delito. La ley no tipifica como delito la simple posesión. Cuando ya en sociedades que no han legalizado, dicen, no, eso es para su consumo, por lo tanto no tiene que ser... Pero eso dice, no, eso es promover el consumo. No, señor, no es promover el consumo, es reconocer que hay un consumo que está ahí. Lo que usted tiene que hacer es controlar el tráfico, que no llegue la droga a la persona. Claro. Porque la disponibilidad de droga es un factor importante. Cuando hay droga en la comunidad, hay quien la va a consumir. Cuando haya menos droga, habrá menos consumidores. Pero por otro lado, tenemos que atacar del otro lado también. Tenemos que tener mejor educación, oportunidades, tenemos que tener otras opciones. Sí, es un conjunto. Es un conjunto, es un complejo completo. Pero la situación también se deriva hacia, primero, un tema de salud pública, pero también un tema de seguridad. Se deriva el que necesita droga, que es un consumidor habitual, no tiene, sale a robar o a matar para conseguir dinero para comprarla. O sea, hay una asociación entre lo personal el tipo necesita el consumo, pero también hay seguridad ciudadana. ¿Cómo compaginar una cosa con la otra? Justamente esa es la palabra que hay que hacer, compaginar lo que es establecer una política coherente entre lo que es el tema de control y el tema de reducción de demanda. Si tiene que haber una coherencia entre ambos programas. Mira, hay un estereotipo creado con esto también, o sea, no todo el que consume droga se hace dependiente, el 8%, 10%. Pero no todo el que se hace dependiente se hace delincuente. Un porcentaje mínimo de lo que de las personas que consumen droga. Eso de que una persona que consume droga va a salir a asaltar, a robar, no, eso no es verdad. Hay personas que salen a asaltar, a robar, pero ni siquiera lo hacen con consumo de droga. Hay personas que son delincuentes que consumen droga, pero no significa que el consumo los primeros que son delincuentes. Sí, exactamente. Y después lo otro es marginal. No necesariamente el que consume droga va a hacerse delincuente. Yo tengo una experiencia larguísima, tengo casa abierta más de 30 años. Déjala ahí, para que vengamos con esa experiencia y otras experiencias que tiene Casa Abierta durante tanto tiempo trabajando. Y realmente tiene toda la vida trabajando en esta lucha de Casa Abierta como una entidad que trata de aportar a la sociedad en esto de la reeducación y reencauzar a los consumidores. Vamos a que nos cuente la experiencia al regresar con el licenciado Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Radamés de la Rosa, el director ejecutivo de Casa Abierta, nos iba a hablar de una de las experiencias, de las muchas experiencias que tiene esa institución en el manejo de estos temas. ¿Qué experiencia más, digo, de las muchas que hay, una experiencia dramática de la que ustedes manejan a diario, que te haya tocado, te haya impactado como ser humano primero y como profesional después? Mira, las experiencias con consumidores de drogas son muy desalentadoras muchas veces. Es como el oncólogo que trabaja con personas que tienen cáncer, pues muchas veces ve morir a sus pacientes, ¿no?
El que trabaja con droga ve muchas recaídas, ve muchas personas que están luchando por salir del problema y no lo logran, pero también ve personas que lo logran y se sorprende de cómo lo hacen, ¿no? Si nosotros tuviéramos una mirada centrada en las personas, veríamos que, primero, que no es verdad que la mayoría de las personas que consumen drogas salen a la calle a asaltar y a robar. Eso no es verdad. Eso es un estigma que se ha creado y es un estereotipo que se ha creado. Y la gente tiene miedo a la persona que usa droga. Lo ve en la calle, sucio, descalzo, desgreñado. No veo un enfermo. No lo ve como un enfermo, lo ve como un peligro. Se asustan. Igual que vemos un loco y nos asustamos también. Creemos que todo el que es esquizofrénico es violento y nos va a agredir. Nos han metido en la cabeza que el usuario de droga es alguien violento que nos puede agredir, que tenemos que tener cuidado con él. Y son personas enfermas, muy enfermas. En base a ese criterio de personas muy enfermas se han creado las legislaciones en toda esta sociedad, sin tomar en cuenta que eso es el extremo que se ha producido allí, de un grupo de personas, un pequeño grupo que han caído en ese extremo, y que esa persona puede recuperarse. Nosotros hemos visto personas que después de estar años en la calle, como si fuese un indigente o un esquizofrénico, comiendo basura, durmiendo bajo un cartón, que han logrado recuperar su vida, han ido a un centro de tratamiento. No son muchos, son los menos, pero siempre hay esperanza de que alguien se pueda recuperar. Entonces, experiencia dramática como esta, de ver a una chica, por ejemplo, que anda en la calle desnuda prácticamente, comiendo basura, haciendo cualquier cosa, y que después tú la ves en la calle recuperada, vestida normalmente como una persona normal, viviendo su vida diferente. O sea, se puede lograr recuperación de las personas. Si nosotros tuviéramos una política de atención de tratamiento, pudiéramos tener alcance comunitario, es decir, buscar a esos muchachos, a esas personas que están en la calle, hablarle, decirle, y un día dicen que sí, y se van a tratamiento, y se pueden recuperar. Entonces, mientras no tengamos esa mirada mirando al ser humano, mientras sigamos mirando la droga como un peligro nada más, como algo que si yo cedo un poquito lo estoy promoviendo, esa es la mirada que se tiene. Sí. Si yo permito que haya consumidores, que hay consumidores pero yo no los acepto, yo acepto a que consumidores, yo estoy promoviendo el consumo de droga. Mire, por ejemplo, en España, hay una furgoneta parada frente a una discoteca. ¿Quiénes están ahí? Una ONG que le dice a los jóvenes cuando van a entrar a la discoteca, mira, te van a ofrecer una pastilla ahí adentro, tráela para analizártela. Y se las analizan afuera y le dicen, mira, esto no es éxtasis, esto es cualquier otra cosa. Es mejor que no te tome eso. Es mejor que no te tome nada, pero esto no es pero lo que si va a tomar que no sea eso, porque que no sea es esto, un veneno. Te va a matar. Eso es reducción de riesgos y daños. Si tú haces eso en República Dominicana, te queman el furgón. Dicen que tú estás promoviendo el consumo y no, tú estás evitando que un muchacho que está consumiendo éxtasis se meta cualquier cosa que no es éxtasis en su organismo. Eso se llama prevención. Pero tú tienes estados donde permiten que el heroinómano que ha pasado por todo el programa y no ha podido recuperarse, vaya a un lugar y se inyecte su heroína en condiciones de salubridad, con una enfermera al lado por si le da un shock anafiláctico, si tiene un problema de sobredosis. O sea, eso está pasando en Europa, en Suiza, en España está pasando eso. Aquí no podemos hacer eso todavía, porque seguimos pensando en la droga solamente como problema de seguridad. Sí. Y es un problema de seguridad, pero también es un problema de salud. Y no podemos olvidar esto. El gran ausente en la política pública de droga en este país, ¿sabe quién es? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene solamente un centro de tratamiento ambulatorio en el Hospital Mocoso Puello, el CAIDEP. Solo eso tiene. Cuando deberíamos tener en cada hospital público un área. ¿Cómo se llama? Las unidades de atención primaria. Exacto, tendríamos que tener eso. ¿Por qué? Porque es un problema nacional, es un problema de sociedad. Y una cosa importante que hay que decir, que para que los que nos ven lo comprendan, el usuario de droga que es adicto no se está divirtiendo, no está viviendo la felicidad del mundo. Esa persona está sufriendo porque no puede dejar de consumir. Es una dependencia. Entonces no es un sinvergüenza que anda por ahí haciendo... No, es una persona que está sufriendo, que no se puede recuperar, que hace mucho esfuerzo, que se deprime, que llora terriblemente cuando no puede controlarse.
Eso tenemos que tenerlo en cuenta en una política pública, pero no lo tenemos en cuenta. Son parias para la política nacional. Sí, son desechos humanos. Desechos humanos. El consumidor habitual de droga es igualito al que prende, como decimos, fulano prende un cigarrillo con la colilla, o sea, permanentemente fumando. Cuando va a botar la colilla, prende el otro. Sí. Es más o menos así. Tú estás hablando de la droga más adictiva que existe, que es la nicotina. Es la droga más difícil de dejar, incluyendo la heroína, incluso, que es de las más duras que hay. El consumo de tabaco mata 8 millones de personas al año. Sí. O sea, la cantidad, y las personas que se enferman de los pulmones, del estómago, del hígado, de todo, por el consumo de tabaco, es la droga más perjudicial que existe en la humanidad. Es una muerte a largo plazo, pero muerte final, Sí. pero es un periodo largo. ¿Qué tú tienes? Que esa persona que se hace independiente de sustancia, tú lo acabas de ejemplificar en el que vende un tabaco con el otro, sobre todo en Europa se ve eso, los españoles, por ejemplo, son enfermos, muy enfermos con el uso de tabaco. Es una dependencia física y psicológica que ya existe. Y eso pasa con el adicto a otra sustancia. No es que se toma una cantidad de heroína, sino cuando pasa el efecto necesita buscar la otra inmediatamente, porque si no se siente muy mal, se va a morir, le da taquicardia, le da de todo. Entonces, el síndrome de abstinencia es muy duro en el caso de la heroína. Pero paradójicamente, no una promoción a la marihuana, nunca se ha muerto nadie por una sobredosis de marihuana. Nunca. No. No, nunca. La marihuana no genera sobredosis. Es una sustancia perjudicial para la salud cuando se usa de manera exagerada. Pero hay mucha gente que consume marihuana 30, 40 años y nunca tienen un problema de adicción. Nunca se hacen dependientes, porque no es la droga el problema, es el ser humano. Sí. Por ejemplo, a las personas que consumen alcohol, que se toman un trago, una copa de vino, El trago social. no pasan de ahí nunca. Pero hay otros que beben todos los días. Pero hay otros que van allí. Entonces, como no sabemos quién va a hacerse adicto, tenemos que hacer prevención para que la gente entienda cuáles son sus límites. Yo no puedo tomar más de aquí ya, porque cuando tomo más de aquí, pierdo el control. Entonces, la persona aprende a controlarse y no llega a ser dependiente. Tengo mucho cuidado. Yo tengo mala bebida y estoy bebiendo. Exacto. Hay gente que dice así. Exactamente. Pues llega un momento en que esa persona pierde el control. Y si sigue en ese ritmo de consumo, se va a hacer dependiente, se va a hacer adicto. Y no hay forma luego ya de que se recupere fácilmente. Un llamado final de 2 minutos, Radamés. Al gobierno, yo sé que tú vas a arar en el desierto, a predicar en el desierto, pero hay que insistir. predica. Hay que insistir. El gobierno actual prometió en su plan de gobierno que iba a convocar a un debate nacional para discutir sobre esas estrategias de fiscalización internacional que ha sido cuestionada y que planteaba la posibilidad de tener una experiencia alternativa, programas alternativos. Ojalá que el gobierno dominicano actual, que ya va para 2 años, se anime a aplicar eso que prometió y que podamos tener una política de droga humana, inclusiva, una política que busque resolver el problema. Lo que tenemos es un círculo vicioso que no resuelve nada y que es peor que la propia droga. Si no hiciéramos nada fuera mejor que lo que hacemos ahora. Sí. Porque sí tenemos a los muchachos inocentes presos en la JAI y en toda la cárcel dominicana por ser consumidores. No debería haber persecución a los consumidores. Tenemos que despenalizar el consumo. No hablo de legalizar la droga, hablo de despenalizar el consumo. Que la simple posesión no esté penalizada. O sea, que usted tiene una cantidad que se presume que es para su consumo y no pase nada, pero usted lo mete preso por eso. O sea, es una responsabilidad del Estado cambiar esa política. Bueno, Radamés, gracias. Yo creo que cubrimos bastante trecho de esta problemática y toda esta diversidad de aspectos que tiene esta situación de las drogas. Un problema de consumo, de tráfico, de lavado. No tocamos eso porque eso es muy complicado. Sí. Pero, en definitiva, lo que el Estado tiene que asumir, que como dice Radamés, una política integral
persecución al delito, que es el tráfico, pero humanizar Así el es. consumo. Así es. Reconocer que el consumo es un problema humano, no de seguridad. Así es. Gracias, Radamés. Muy amable. Gracias a ustedes también por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.